Vamos a compartir con ustedes un fragmento muy breve. Estuvo con nosotros Daniel Costamaña. La semana pasada, es el ministro de la Producción. En un momento habló de tema contratos en el Ministerio de la Producción. Un tema que nosotros veníamos charlando desde el año pasado y que provocó un comunicado de prensa de algunos empleados precarizados del Ministerio de la Producción. Esto decía en ATP Daniel Costamaña, ministro de la Producción de la provincia. ¿Qué estado encontró? ¿Más grande, elefantiásico, sí, claro. bobo? ¿Cómo lo encontró el Estado? Bueno, así como lo decís vos. O sea, una cantidad de contratados absolutamente innecesarios, solamente en el Ministerio de la Producción, entre asesores técnicos y contratados, la cifra asciende, superaba los 400. ¿En el Ministerio de la Producción? En el Ministerio de la Producción, 250 asesores técnicos y 160 contratados a través de convenios, como en Argeninta, por ejemplo. Pero además de eso, el Ministerio tiene una plantilla de 400 empleados, o sea, personas, técnicos, profesionales, administrativos, que con eso alcanza y sobra. O sea, un plantel de 800 personas. Duplicaron, sí. Lo que han generado fue prácticamente una duplicación del personal innecesario. Pero totalmente innecesario para gestionar. O sea, hubo gente que durante 12 años vio pasar la vida dentro del Ministerio. Lo que nos encontramos fue con una situación donde en los medios y en las cartelerías y en todo eso se vendía una cosa que realmente no existía, con contratos innecesarios, créanme que es innecesario, o sea, se puede gestionar con la mitad de la gente, y no con esto quiero decir que no tengamos que reforzar algunas áreas donde realmente, Ahora, discúlpame, ni tampoco estoy emitiendo un juicio de opinión sobre todos los profesionales que estaban contratados. Yo cuando llego el primer día, que llamamos a una reunión con todo el personal, le dijimos muy claro, o sea, vamos a poner en valor a la gente que hace años que está aquí dentro. De esos 460 más o menos que se incorporaron como asesores técnicos o contratados, ¿se les cayó el contrato o terminaron por la cuestión política sus funciones? ¿Cuántos cree usted que va a rescatar de ese universo de 400? Yo te diría que alrededor de entre 60 y 70, en todo concepto. Bueno, esto es lo que decía Costamaña, el ministro de Producción de la provincia, la semana pasada en ATP, lo que provocó además un comunicado de algunos empleados precarizados del Ministerio de la Producción. Está con nosotros Brian Murphy, uno de ellos. ¿Cómo andas, Brian? Mal. ¿Qué onda con esto que acabamos de ver? Bueno, para empezar, en toda la provincia hay muchos trabajadores que han quedado sin trabajo el 31 de diciembre, incluso antes. Sí. Recién el tema del bloque anterior era el tema de la policía. En el Ministerio de Seguridad hay trabajadores que trabajaban en prensa del Ministerio que se les ha caído el contrato y desde octubre que está en trámite su renovación y hoy están sin contrato, sin percibir salario. En la nueva Secretaría de Estado de Igualdad y Género hay trabajadores precarizados que han quedado sin contrato, están desempleados el día de hoy, que dependían antes de Secretaría de Gobierno. En el Ministerio de Trabajo, que es quien toma las denuncias sobre trabajo precario, por ejemplo, hay trabajadores que han quedado cesanteados. Hay 2 trabajadores acá en la ciudad de Santa Fe que se han acercado a la asamblea semanal que tenemos todos los lunes en Plaza de Mayo a las 19 horas y han denunciado que no se les ha renovado el contrato. En el Ministerio de Justicia, en la Inspección General de Personería Jurídica, en el Ministerio, bueno, hay una cantidad de trabajadores que han quedado sin contrato. Cesanteados, despedidos, pero ni siquiera se les ha notificado formalmente, como debiera hacer cualquier patronal, que quedan desempleados. Es decir, que estamos en un estado de incertidumbre agravado por el tema del receso en el mes de enero. Concretamente, sobre las declaraciones del ministro, hay compañeros precarizados, como somos 100 trabajadores que hoy en día estamos sin cobrar en el Ministerio de la Producción, se nos ha vencido el contrato el 31 de diciembre, se nos deben gastos en los que incurrimos para desarrollar nuestra labor desde el mes de octubre, 3 meses de gasto, que es el 30% de nuestro salario, y se nos debe todavía el mes de diciembre. La última semana del mes de diciembre se puso al día, digamos, y se pagó octubre y noviembre que se debía. Pero los números que tiró no son reales, y lo que nos preocupa es que, por ejemplo, también se replicó lo mismo en el Ministerio de Educación. Yo no sé si se acuerdan ustedes cuando asumió Macri en el 2015,
que empezó un discurso de que había un montón de contratados, que eran todos personal político, hay notas en La Nación de que hay 200.000 ñoquis en el Estado Nacional. Bueno, a nosotros nos generó mucha preocupación porque vemos el mismo discurso, que se agranda, que hay una cantidad de personal político con una perspectiva quizás de despedir gente. Los números no eran eso, nosotros los trabajadores contratados estamos tercerizados, que hemos denunciado esa política, que no puede ser que estemos tercerizados a través de dos fundaciones, personal que cumplimos tareas de planta. Pero por otro lado se mezcló todo, se mezcló con el personal político, que son los AT, que esos sí son asesores políticos y que son nombrados por decreto del gobernador. ¿Que se tendrían que ir cuando termina la De hecho se fueron, esos AT son decretos que terminan el 10 de diciembre. Se mezcla todo para generar confusión, evidentemente, y eso nos preocupa muchísimo. Es necesario aclarar esto y es necesario que se reincorporen a los compañeros que estamos hoy en día despedidos sin notificación. Por eso, fue una gran confusión. Nosotros hay compañeros la designación de los AT, que es personal político, se puede ver porque son decretos del gobernador. Cualquier trabajador de planta entra en el sistema de la provincia y puede ver eso. Hay compañeros precarizados que se tomaron la tarea de hacer eso para corroborar estos números que decía el ministro y no encontramos esos números. Encontramos 52 designaciones por decreto de AT desde el año 2007 que inició la última gestión. Y quedaron 40 de esos. Dame un segundo, porque para comparar los números. El ministro ahí dice 460, si no me equivoco. 410. 410. 250 personal político y 160 contratados. Bien. Sí. ¿Los AT son 52 según sus números? Nosotros, ese era personal político de la gestión anterior, que hoy no tiene nada que hacer ni nada que reclamar, porque son asesores de los funcionarios que el 10 de diciembre terminaron su función. Entonces, si son 250, si son 50... ¿Precarizados cuántos hay? En el listado oficial que se envió desde el Ejecutivo, desde el ministro Farías, a los gremios... Que faltaban algunos, según lo que ustedes Sí, dicen. pero no era el caso del Ministerio de la Producción. Faltaban algunos de otros ministerios. Bien. El caso del Ministerio de la Producción, estábamos todos los que trabajamos, tercerizados a través de Fundación Argentina y COINAC, y éramos 116 personas. 106 por fundaciones y 10 con contrato directo con el Ministerio. Está lejos de los 400... Eso es lo que nos llamó la atención y nosotros prendemos los radares de alerta porque se coincide con las declaraciones que hizo la ministra de Educación y nos hace acordar a este discurso del macrismo del 2015, donde se planteó esta cuestión elefantiásica, como decías vos, del Estado, donde se decía que había ñoqui, y en verdad con eso después vinieron los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, un montón de despidos de trabajadores. Entonces, eso es lo que nosotros hemos relevado esta semana con los compañeros del Ministerio de la Producción, que por otro lado no tuvimos ninguna respuesta sobre nuestra continuidad laboral, a los gremios tampoco se les ha dado respuesta, tenemos que esperar al 3 de febrero, que va a ser el primer día hábil, para enterarnos qué va a pasar con nuestra situación, cuando se nos deben 3 meses de gastos en los que hemos incurrido para desarrollar nuestra labor y se nos debe el salario del mes de diciembre. ¿Ustedes facturaban, Brian, al Estado o a la Fundación? Facturamos a la Fundación, que es la modalidad que nosotros hemos denunciado, esa modalidad de tercerización, que se la ha dejado pasar y concretamente se ha utilizado porque es un mecanismo más flexible, más rápido, que le permite ejecutar dinero más rápido. Algunos facturábamos a la Fundación, otros eran muy poquitos los que tenían contrato directo, en los otros ministerios sí hay contrato directo, pero hay casos de compañeras que han tenido un contrato directo con el Estado y después se les sacó ese contrato y se les dio una tercerización. Es perverso decir que ese personal, que estábamos hiper precarizado, tercerizado, somos personal político porque no lo somos, digamos, somos técnicos, trabajadores y otra cosita más. También los datos que son públicos en la página de la provincia, en el 2007, cuando inició la última gestión, había 700 trabajadores en el ministerio. Hoy en día son 443. Es decir, que se ha jubilado mucho personal. La planta, el promedio de edad de la planta es de edad, creo que daba 55 años hasta cierto momento. La última incorporación que hubo fueron fundamentalmente abogados y contadores y no hay personal técnico. Es por eso que se ha recurrido a la contratación y a la tercerización del personal, tanto técnico como administrativo, porque no estaba en la planta y se ubicó un mecanismo para bajar costos laborales, para que sea más flexible, que nosotros hemos denunciado desde que nos empezamos a movilizar. No es una queja de este gobierno, lo venimos denunciando del gobierno anterior,
que nos dejaban en una situación precaria, que esa situación precaria hoy hace muy factible y muy fácil y sencillo los despidos. Hoy son 200 trabajadores, esos son números que tienen los gremios, de todos los ministerios que se les ha caído ya el contrato en diciembre. Faltan los que se van a caer ahora en enero, se caen contrato en febrero, se caen contrato en marzo, en abril, y así a cuenta gota se van a producir despidos masivos, que es lo que hay que alertar. Y yo los convoco a ustedes que llamen y convoquen a sentarse en este piso a las conducciones gremiales, porque el tema preocupa. Las declaraciones alertaron a todos los compañeros, las que vimos en este programa del ministro, alertaron a los compañeros porque nos ponen en alerta sobre posibles despidos. Sí, se entiende perfectamente. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero es un tema que lo vamos a seguir charlando. Y bueno, siempre también con el compromiso de que ustedes tienen también su lugar acá y que podemos, después de haber visto el comunicado y con esto que marcás, decir, bueno, ¿qué pasa con las conducciones gremiales? Un tema que tenemos que tratar. Nada. Sí, hasta el momento Silencio, nada. ¿no? Silencio. Hasta el momento nada. Pero bueno, este es el reclamo, están viendo el pase a planta ya en su momento, la Asamblea de Trabajadores Precarizados de la provincia de Santa Fe. Gracias.